Tenemos dos bucles circulares muy chicos, áreas A1 y A2, y que están separados a una distancia R. Acá tenemos el vector separación. Entonces, lo que queremos ver es cuál es la inductancia mutua, suponiendo que tenemos una corriente. Como son muy chicos, vamos a tratar a cada uno como un dipolo magnético que va a hacer al sistema más fácil. Primero vamos a traer el campo magnético de un dipolo. Esto es B igual mu0 4pi r 3 m reversor menos m. Esto es el campo magnético en general, pero también vamos a necesitar el momento dipolar magnético, el m, que en nuestro caso es I por el área, o sea, la corriente por A1 o A2, dependiendo de cuál estemos hablando. Para M1, por ejemplo, va a ser I1 por A1, corriente asociada al bucle 1, y para M2 tendremos lo mismo. Entonces podemos asociar un campo magnético 1 poniendo los datos de 1. Si cada vez que tenemos un M hay que poner I1 a 1, entonces nos va a quedar mu0 4pi, 1 sobre r, acá faltó el cubo, 3, y ahora vamos a poner A1 por R reversor afuera. Acá también tiene que haber un I1, así que se lo vamos a sacar afuera porque también va a estar en el M. Acá va a haber nada más que un A1, y el I1 también sale afuera, acá también vector. ¿Y esto para qué lo vamos a usar? Para obtener cuál es el flujo del campo magnético que genera 1 sobre 2. Esto lo llamamos Phi2, que es B1, sería la integral de B1, pero sobre A2. Pero si asumimos que este bucle es muy chico, entonces podemos asumir que el campo magnético que está pasando por ahí va a ser esencialmente eh, uniforme, así que va a alcanzar con que B1 sea uniforme y luego queda la integral de superficie de el A2, que eso es directamente A2 justamente. Así que las aproximaciones de que esto sea muy chico hacen que esta cuenta sea más fácil, porque ahora simplemente nos va a quedar mu0 y 1 4pi r cubo. Este r cubo vamos a ponerlo como vector de separación, y luego tenemos 3 A1 R reversor, A2 R reversor, y ahí aparece entonces este A2, pero también tiene que estar en este término, así que tenemos A1 A2. ¿Por qué nos interesó obtener el flujo? Porque con el flujo obtenemos la inductancia mutua, es simplemente lo que queda de sacarle la corriente, o sea, el flujo sobre 2, y tenemos que sacarle la corriente de 1. En nuestro caso es el campo magnético de 1 pasando a través de 2. Sacando el I1 obtenemos M. La autoinductancia, de forma general, nos queda mu0 4pi r cubo, 3 A1 R reversor, A2 R reversor, menos A1 A2. Notemos que podríamos ponerle algún nombre a esto, M de 1 a 2, y hacer lo mismo pero al revés. Tomar Phi1 como B2 A1, acá tendríamos A2, acá tendríamos A2, A1, 2, 1, y
Acá tendríamos 2, 1, 2, 1. Esto sería M2, 1. El R reversor sería distinto. Vamos a ponerle acá R reversor prima. Pero lo único que cambia es un signo, porque en vez de estar yendo en un sentido, va en el otro. Si el de 1 hacia 2 iba así, el de A2 hacia 1 va hacia el otro lado. Quiere decir que acá tendríamos R versor, o R versor prima, es menos R versor. Así que eso nos cambiaría el signo de este y de este al mismo tiempo, pero estos dos negativos vuelve a dar positivo. Es decir, que M12 va a ser igual a M21, que es igual a un M general, que era algo que esperábamos. La inductancia mutua eh, cumplía eso, que no dependía de cuál bucle tomemos. Ahora vamos a hacer un cambio. Suponemos que tenemos una corriente I1 en el primero y que después arrancamos una corriente I2 en el segundo. Lo que va a cambiar esto es que cuando arranque el segundo va a haber un cambio de campo magnético a través de este bucle y va a haber una fuerza electromotriz sobre el bucle 1. Y entonces lo que vamos a ver es cuál es el trabajo que hay que hacer en contra de esta fuerza electromotriz que está mutuamente inducida sobre 1, en este caso. Esta fuerza electromotriz en 1 es igual a menos de phi de t, el cambio en el flujo en el bucle 1, pero el phi lo podemos escribir en términos de la inductancia y la otra corriente. Con la inductancia mutua nos queda menos m di2 dt. Ahora utilizamos algo que ya habíamos usado en energía en campos magnéticos, que dw dt, la derivada temporal del trabajo, era igual a menos la fuerza electromotriz por I. Así que tenemos dw dt igual a menos E1, I1, pero E1 es todo esto. O sea, tenemos menos con menos más, m di2 dt, I1. Podemos integrar en ambos lados, tenemos el dt que se va y de este lado va a quedar w y del otro lado I1 es constante y va a salir afuera de la integral y simplemente vamos a tener un I2, m I1 I2. I2 sería la corriente final, suponemos que arranca desde 0 hasta una corriente final I2 y entonces obtuvimos cuál es el trabajo que hay que hacer para ir en contra de esta fuerza electromotriz mutua. Tomando el M que nos dio general, podemos escribir el W más generalmente como el M que es mu0, 4pi r cubo, acá pongamos el I1 y 2, y luego teníamos 3 A1 R A2 R menos A1 A2. Usando las definiciones de M1 y de M2 podemos reescribir el W como mu0, 4pi r cubo, y ahora 3 M1 R M2 R menos M1 M2. Lo hemos escrito de esa forma para comparar con otra cuenta que tenemos hecha de antes, que era cuál era la energía de interacción entre dos dipolos magnéticos separados a una distancia r. En vez de tener un bucle muy chico, tenemos directamente los dos dipolos. Y lo que daba era esto, que es muy parecido, pero tiene el signo cambiado acá. Por eso lo hemos escrito de esta forma. Acá podemos ver, no tenemos el menos, tenemos el menos en este término. Pero hay que decir que esto era un problema distinto, en el sentido de que habíamos asumido que las magnitudes de los dipolos estaban fijos y no nos teníamos que molestar en cuál era la energía para mantener las corrientes que podríamos suponer que hay alrededor del dipolo. Acá lo único que importaba
era cuál era la energía para poder moverlos y ponerlos en posición. Era poder llevarlo hasta la posición que queramos y si es necesario inclusive rotarlo. Por eso teníamos estos ángulos. En este caso es más sutil porque lo que hicimos es cambiar la corriente 2. Cuando uno cambia la corriente 2 está cambiando el M en el fondo porque depende de la corriente 2. Así que uno, más allá de que no esté moviéndolo, está cambiando el M al cambiar la corriente. Así que de alguna forma está incluyendo un efecto en el cambio del M, aunque no sea exactamente como lo hicimos en el otro problema. En este estamos teniendo en cuenta una fuerza electromotriz y es un hecho curioso que lo único que cambie es un signo. Entonces, la solución que obtuvimos para la energía en este caso, esta que tenemos acá, es a la que le vamos a dar más importancia solo por el hecho de estar en el ámbito de la electrodinámica, ya que esta solución era parte de la magnetostática, es decir que simplemente estábamos tomando campos magnéticos que no cambiaban con el tiempo y entonces no teníamos en cuenta ningún tipo de energía necesaria para mantener una corriente en un bucle. Por lo tanto, como decíamos, es simplemente algo curioso que justo de lo mismo pero con un signo negativo está representando dos sistemas distintos, donde también se involucra la energía, pero esto está planteado directamente desde el punto de vista de la electrodinámica. No hemos mencionado nada de mover un dipolo, sino que simplemente lo ubicamos y luego cambiamos la corriente. Por eso es importante ver que es muy distinto y por supuesto que tenemos un cambio de campo magnético al cambiar el I2. Es un ámbito cuasi estático, pero no es estático, es decir, el campo magnético está cambiando y eso sí es distinto del caso anterior que teníamos. Entonces las dos cosas que vimos fue primero ver la inductancia mutua, que pudimos ver que era lo mismo tomar el flujo de I1 sobre I2 o de I2 sobre I1, que era esto, todo este cálculo, y siempre tratándolo como dipolos. Luego hicimos la suposición de que I1 ya teníamos una corriente constante y luego teníamos un dipolo que tenía una corriente I2 que iba cambiando hasta un I2 final y ese cambio de corriente generaba un cambio en el campo magnético y eso generaba un cambio del flujo y eso generaba una fuerza electromotriz y entonces lo que queríamos ver era el trabajo para ir en contra de esa fuerza electromotriz y eso fue exactamente lo que nos dio acá, tomando en cuenta el M que ya habíamos obtenido de la inductancia mutua, eso traído de el flujo. El flujo era M por I, luego teníamos el I que cambia con el tiempo y que dw dt era menos E1 y 1, resolviendo esa ecuación diferencial o integrando de los dos lados, solo alcanzaba con eso, obteníamos entonces el trabajo que era parecido al caso en magnetostática, que era parecido, que daba igual pero con un menos, pero este caso no tenía en cuenta los cambios en la corriente. Era algo interesante que simplemente haya un menos de diferencia, pero no dejaban de ser dos casos completamente distintos. El otro caso era de magnetostática y este caso es de electrodinámica. Entonces se está aplicando a dos situaciones completamente distintas.